Hola, buenas noches a todos, feliz año, no nos veíamos desde el año pasado. Aquí estamos de vuelta a Cultura Mundis con una actividad, una cantidad de actividades y bueno, con toda la energía para arrancar este 2024. Y qué mejor que este cineforo con dos grandes. Aquí tenemos a Harold Vargas, músico, productor musical. Él no quiere que diga director y compositor. Yo he escuchado composiciones de él y realmente, uff, ¿ok? Y en el otro lado, el gran Luis Bond. Hola Luis, bueno, quienes no lo conocen, aunque creo que nadie aquí donde te conoce, cineasta, eh, ha estudiado en el Centro de Estudios Junguianos, guionista, etcétera, etcétera. Y bueno, ambos profesores ahora en Cultura Mundis. Bienvenidos y estamos con esta película Maestro, una película que tantas preguntas y tantos comentarios ha suscitado. A ver, vamos con Harold Luis, que se está estrenando con nosotros. Harold, ¿viste, maestro? Gracias, gracias Johnny, gracias ¿verdad? Cultura Mundis por hacerme esta invitación tan interesante y de tanto nivel además para compartir con todos ustedes. Mira, mi opinión sobre la película, desde el punto de vista musical, obviamente, que es la parte que me compete, es que tiene un gran valor porque está compuesta por un soundtrack que es definitivamente de lujo, tanto por la selección de las obras, como también por la interpretación de las obras que están hechas por la Sinfónica de Londres. Y porque además muestra una selección interesante de todo el gran compendio de obras escritas por Leonard Bernstein, pero también obras que fueron icónicas dentro de su función como director orquestal, incluso también lo que pudiera ser también su faceta como docente. Hay una rica selección que nos permite ver el lado de Bernstein, tanto desde el punto de vista académico, como también lo que se permeó durante su oficio en la parte popular, Johnny. Ok, aquí tenemos varias cosas, Harold, pero vamos a desplegarlas luego porque lo que estás diciendo genera una cantidad de preguntas que, bueno, como músicos, necesitamos que tú nos aclares. Luigi, cuéntanos, ¿qué te pareció? Me encantó, creo que definitivamente esta película para mí, como consolidar la carrera de Bradley Cooper como director. Recordemos que precisamente el que está encarnando al maestro Bernstein es Bradley Cooper. Todos lo recordamos por comedias románticas o películas, si se quiere, como un poco domingueras. Y bueno, a partir de Nace una estrella, que es la primera película que él dirige, este señor demuestra que, bueno, tiene cosas que decir. Es una película que está muy bien dirigida, muy bien fotografiada. También es para mí un gran ejercicio de personaje, porque se habla mucho de Bradley Cooper, pero Carey Mulligan está genial, creo que por momentos inclusive hasta mejor que él. Y algo que me parece que de alguna manera también es interesante es cómo la película juega un poco a la ambigüedad, o mejor dicho, partimos de la premisa que todo el mundo conoce a este personaje, partimos de la premisa que todo el mundo más o menos tiene una idea de quién es él, y la película se aprovecha de esto para tal vez no meter la lupa en ciertos temas que pueden llegar a ser controversiales, etcétera. Y creo que precisamente en esa delicadeza es donde está la genialidad de la película. Silver Lining Playbook, dice por aquí Adina, sí. También está ahí Bradley Cooper, por si acaso. David O. Russell es el director de Silver Lining. Bradley Cooper, por otro lado, que es otra de las cosas que quiero destacar, no solamente escribe la película, también está en la producción, compartiendo la producción con nada más y nada menos que Martin Scorsese y Steven Spielberg. Y el que escribe el guión es Josh Singer junto con él, que tal vez es un nombre que no les suene mucho, pero este señor es el mismo que escribe Spotlight, ganadora de Oscar, por cierto, te seguro que se van a acordar de esta peli. First Man, la tercera que hace Damien Chazelle, The Post. Entonces, es uno de estos guionistas que, si se quiere, tiene larga data escribiendo biopics o escribiendo historias de la vida real. Y me gusta esta sinergia que ocurre entre los dos, donde hay una parte muy artística, hay una parte muy poética. Para mí hay guiños a Orson Welles en la composición, pero también un poco a Antonioni, ¿no? A todo este mundo relacional de Antonioni.
Pero también están, bueno, estos hechos de la vida real. Creo que es una película redonda. Y bueno, esta es la apuesta de Netflix en esta temporada de premios. Yo quisiera ir decantando un poco las preguntas, porque las dos exposiciones de ustedes per- per- permiten abrir hacia muchísimas preguntas. Y creo que lo primero que hay que plantear es que mucha gente, igualito que pasó con la película de Napoleón, Ujú. dice, sí, pero es que no tocaron esto, no tocaron aquello, no tocaron más allá. Yo soy de los que piensa que hay que ver qué es lo que se plantea un director hacer, y no lo que debió haber hecho, pues eso no era su intención. Eh, Hay un detalle que es dentro de lo que tú dices, que es que el trabajo fue tan maravilloso que Spielberg iba a dirigir la película. Y cuando él vio lo que Bradley Cooper estaba haciendo, Spielberg le dijo, yo no tengo aquí nada que hacer, yo la produzco, pero hazla tú. Esto que yo les mencionaba, un poco la conclusión con quienes he hablado, es que, y aquí quiero saber tu opinión, Harold, y tu opinión como guionista, Luis, ¿es o no es una película sobre el director? Porque si fuera una película sobre el director, faltan muchas cosas. Es una película centrada en la relación que tuvo con su esposa, Leonard Bernstein, y ese es el foco exclusivo, Luis. A ver qué me dicen. Bueno, yo pienso que la obra eh, reúne varias características desde el punto de vista personal del maestro Bernstein y que obviamente están argumentadas en la música. Quiero decir que las personas pueden entender mejor la música, su producción, a través del relato de la historia, de su vida, porque allí en la película podemos ver también distintas facetas de su formación. Incluso vemos también una entrevista donde lo cuestionan cómo se define él como músico. Y él contesta, dice que él sencillamente es eso, es músico. ¿Por qué se hacía esta pregunta? Porque era una persona que tenía realmente múltiples talentos. Era un gran director de orquesta, pero también fue un pianista académico. Pero incluso también las personas quizás no necesariamente tienen conocimiento que tuvo trabajos previos en la música popular como transcriptor de obras de jazz. Entonces conocía muy bien también el lenguaje de la música de Broadway, la música teatral, lo cual le da una característica a su música muy distintiva y también muy incluida dentro del movimiento americano. Recordemos que es el músico americano, el primer director americano que brilla realmente frente a su propio país. Cuando él empieza a dirigir, lo normal era que brillaran directores de otras nacionalidades. Entonces, eso hizo que generara un orgullo americano como músico. Entonces, la sensibilidad de él venía, por un lado, por conocer la cultura americana muy bien, por conocer la música académica, también siendo una persona que venía de raíces europeas. Sus padres venían de Ucrania, de familia judía, y también había tenido una formación muy sólida en la Universidad de Harvard y después en otra academia también donde combinaba la parte teatral. Entonces, yo pienso que la música, la película no necesariamente está enfocada hacia la música, pero sí ayuda a la persona que quiere saber sobre él a poder contextualizar la música dentro de un entorno personal que lo hace como un ser vivo. Es interesante, o sea, tú dices, ahí están los referentes, más no está la música, pero ahí están los referentes detrás de cada una de las escenas. ¿Eso es lo que nos quieres decir? ¿Sí? Y también sería bueno explicar que la música está de una manera presente, pero a veces también subliminal. ¿Por qué? Porque la música aparece en algunos momentos de manera muy explícita en ejemplos como ensayos o conciertos, pero también está todo el tiempo de forma incidental. Entonces tú estás escuchando un diálogo y no te estás dando cuenta que el diálogo está siendo realmente teñido
de la característica de una obra, como por ejemplo sucede al principio cuando se hace la obra Quiet Place, que apenas él toca con el piano, y en este caso sí son sus propias manos las que están sonando, es una pieza para piano solo, muy introspectiva y que le da el color, de hecho, tanto para iniciar como casi para culminar cuando fallece su esposa. Y esto le da sencillamente el contexto todo de lo que hay realmente en su mundo interior. Sí, bueno, a mí me impresionó mucho la manera como o se utiliza en la película la música de West Side Story. Realmente me transmitió toda la tensión de ese momento de West Side Story justamente en el momento en que lo estaban usando. Para mí eso fue genial. Sí. Luis, como cineasta, ¿qué piensas de estas críticas? ¿Qué piensas del balance del guión? ¿Qué piensas de lo que Harold está comentando? Cada vez que alguien, un guionista, un director, va a hacer un biopic, no puede abarcar la vida de una persona. Y así tuvieses un formato serie y que tienes todas las horas del mundo, tienes que elegir exactamente en dónde está la mayor cantidad de conflicto. Y sin lugar a dudas, el gran conflicto que tuvo este personaje fue precisamente su mundo interior, sus relaciones interpersonales. Yo creo que de alguna manera Bradley Cooper, el guionista, explica muy bien de qué va la película en esta escena maravillosa donde él ya está casado con Felicia, ya tienen su casa, los hijos y lo están entrevistando. Y él dice, bueno, ¿qué eres tú? Y él dice, bueno, soy director, pero también soy compositor, pero también soy músico, pero soy esto, pero soy aquello. Y él comienza a hablar de cómo hay una faceta de él, que es la extrovertida, que es el director de orquesta, y la faceta introvertida, que es el compositor. Y esa dinámica entre el mundo exterior, ese maestro que la gente ve, y ese mundo interior donde vemos una persona que, bueno, se siente sola, necesita generar vínculos, no se termina de aceptar, etcétera, es ahí donde está el conflicto. Y yo creo que la película mete la lupa donde la tiene que meter, porque para ver una película que nos cuente cómo este señor compone o cómo este señor logra conquistar la opinión pública, ok, hubiese estado chévere, pero yo creo que lo sabroso de la película es la dinámica precisamente entre Felicia y él y bueno, por supuesto, todo su mundo interior. Fíjate que hasta en el póster están los dos, o sea, es una historia de amor realmente. Es una historia de amor. Ahora, una cosa antes de meternos en profundidades, que aquí hay varias preguntas para ti y para Harold. Las dos grandes, el gran debate, maestro o Napoleón. Hay por ahí quien dice, Luis, que eso es como maquillaje versus interpretación. Que si quien va a ganar es el maquillaje de la nariz de Bernstein, y cómo lidiar con el extraordinario trabajo de Joaquín Phoenix con Napoleón, ¿no? Esa es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil porque Maestro nos impresiona en muchos sentidos, pero Napoleón no es ninguna tontería. ¿Qué piensas tú? Yo creo que, bueno, fíjate que ahorita en todas las premiaciones, pues Bradley Cooper es el que anda por ahí sonando, no Joaquín Phoenix precisamente, porque yo creo que Napoleón es más como una épica que también pone el acento en la relación de Napoleón con Josefina. También es una elección que me parece a mí personalmente muy buena. Eh, pero yo siento que como esta película es un poco más maestro, un poco más un estudio de personaje. Y desde ese lugar gusta mucho a la hora de meterla en festivales, a la hora de dar premios, etcétera, etcétera, porque definitivamente cuando tú te puedes meter en YouTube y buscar Leonard Bernstein, vas a conseguir entrevistas y vas a hacer este ejercicio de, mira, son igualitos. Con Napoleón hay varias libertades que no son tan así, y yo creo que Maestro, por lo menos a mí me dejó un mejor sabor de boca que Napoleón. Y me gustó Napoleón, ojo con eso. Ok, y lo otro es tu comentario sobre la cámara, porque por lo menos a mí el inicio, esa cámara que va del balcón al escenario, ese Ujú. como regresa y ese interjuego de blancos y negros con colores me pareció brutal. No sé qué piensas tú. Sí, creo que las cinematografías son de esos puntos potentes de la película.
no solo por el paso del blanco y negro a color, sino también por la elección de ciertas cosas en la composición. Me imagino que se habrán dado cuenta, bueno, pues está en Netflix, que la película arranca con un aspect ratio 16 noveno y que es la entrevista que está dando Bernstein, vamos a decir que es él de alguna Luis, manera Luis, como el Luis, prólogo y el epílogo. Luis, ¿qué es eso? Promedio reality. Horizontal, horizontal, Ah, ok. horizontal, horizontal. Y Eh, cuando pasamos a la historia, todo se reduce a 4/3. Es cuadradito, o sea, es cuadradito. No estás utilizando todo el espacio. Eso no solamente obedece a temas de composición, sino que también obedece, como todo buen director de fotografía y todo trabajo entre un director y un director de fotografía que se precia, a precisamente cerrar la historia. Es un poco como lo que hace Pavel Pawlikowski en Aida o, por ejemplo, el hijo de Saúl, que también es completamente cuadrada para darte esta sensación de sí, estás rodeado de gente, estás en teatros gigantes, pero tú sientes que este señor está encerrado, está atrapado hasta el final, que por fin él baila y lo ves libre y toda la cosa, que tú dices, ok, ya este señor como que se aceptó y terminó viviendo sus últimos años, o por lo menos lo que yo quisiera pensar, un poco más libre, pero durante toda la película esta selección de que todo esté cuadrado me genera a mí hasta cierto punto alguna claustrofobia y eso es de alguna manera lo que buscaba el director de fotografía. Interesante, yo no me había percatado de eso. Increíble. Buenísimo. Dime una cosa, Harold. Tú hiciste una alusión cuando empezaste a hablar a diferentes facetas musicales en Bernstein. ¿Tú podrías, por favor, contarnos un poquito de eso? Sí, la verdad es que la mayoría de los músicos tienden a especializarse en un área, bien porque sus habilidades estén reforzadas en cierta parte o porque sea una decisión a lo mejor a veces hasta comercial. Y eso fue una dificultad que tuvo el maestro Bernstein y también un riesgo, porque algunas personas empezaron a calificarlo mal en un área en la que no necesariamente se estaba dedicando más, como por ejemplo fue el caso del piano. Él pudo haber sido un gran pianista, a pesar de que tuvo una formación relativamente tardía, con lo que habitualmente se entrena un pianista. Empezó un poco, vamos a decir, joven, pero un poco grande, y sin embargo logró tener una técnica fabulosa. Muy conocido, por ejemplo, fue sus interpretaciones del concierto de Ravel en sol mayor, pero también una habilidad que logró combinar fantástico fue la de dirigir mientras tocaba el piano en la versión de la Rhapsody in Blue de George Gershwin. Entonces, esto y además lo combinó con una habilidad fantástica en la parte educativa. Sus conciertos iban acompañados de clases que estaban dirigidas a gente joven en un lenguaje sencillo, pero que iba realmente abarcando cosas profundas, como por ejemplo la definición de lo que era realmente la música clásica, haciendo pensar a las personas qué es lo que es clásico. ¿Es obra que se escribe para instrumentos sinfónicos o de qué trata? Y los muchachos pensaban, al final él mismo llegaba a sus conclusiones con la orquesta en la mano. Y algo que también resulta particular en él fue que como director también se atrevió a utilizar un gesto un poco por fuera de lo común, lo cual también para Bradley Cooper fue un reto muy grande, porque un director por lo general trabaja con una técnica que ya existe. Se puede decir que Bernstein utilizó una técnica pero bastante ampliada donde utilizaba todo el cuerpo y de una manera que para algunos era un poco criticable, porque era como muy exagerada, era muy corporal y a algunos no les gustaba y a otros sí. Entonces, para el momento del doblaje, vamos a decirlo así, Bradley Cooper se dice que se entrenó durante 6 años previos para poder tener un gesto que fuese realmente logrado. Y eso es un mérito muy grande. También vi que en los créditos de la película se le daba un agradecimiento a Gustavo Dudamel y en algún momento pareciera como que él intervino también un poco en esa parte de la guía de la dirección. Es muy fácil que una persona que no tenga entrenamiento para dirigir, al momento de hacer un doblaje, se sienta como un poco débil, lo cual no le sucedió a Cooper. La verdad que estuvo bastante bien plantado y sobre todo en esas escenas al final donde nada más y nada menos sino se enfrenta a una orquesta real, con músicos auténticos, dirigiendo la Sinfonía de Mahler.
la resurrección, lo cual no es solamente difícil por la parte de lo que se escucha, sino que se necesita tener mucha fuerza interior y mucho conocimiento de la música para poder realmente convencer a la persona que está viendo la película. Una cosa, o escuchándote a ti, Luis, si pusiéramos maestro acá y Tar acá, ¿recuerdan Tar con Kate Sí. Blanchett? Sí. Cuéntame tú, ¿qué dirías de lo que Harold te está diciendo en cuanto a lo que es y este tipo de interpretación de directores musicales? Wow. A mí me parece que Kate Blanchett está espectacular en Tar, pero Bradley Cooper toca piano, baila. Pues no olvidemos la parte de ese momento musical maravilloso. Tiene que además hacer todo esto con una nariz gigante, o sea, toda la prótesis que carga encima. Se envejece. Bueno, yo creo que el registro de él es como mucho más complejo. Ojo, sin por eso quitarle el mérito a Kate Blanchett, porque además de la temporada pasada, Tar para mí es de mis favoritas y me dolió que no se llevara nada. Fue una película que se fue con las manos vacías, por lo menos en el circuito habitual, Oscar, Golden, Critics, etcétera. Pero yo creo que aquí Bradley Cooper la tiene mucho más complicada, porque todos los registros que tiene que trabajar son más densos. Fíjate, Harold señala el abanico de facetas musicales que te tengo ahí otra pregunta, Harold, pero quisiera hacer un paralelismo entre los dos lenguajes, el cinematográfico y el musical. A ver, Eh, Luis, tú señalas el tema y le invito a todos a que cuando vean la película o si la ven nuevamente, entiendan este formato de la pantalla ampliada y la pantalla cerradita, porque creo que eso nos dice mucho. O sea, en ese inicio donde la vida de él se abre y ese inicio extraordinario de la película con la ventana cerradita, apenas luz, sombra, de repente el paso a la luz, de repente se amplifica, y todo se abre y la vida se abre y luego la cámara es cerradita, ¿no? Y Harold, por otra parte, habla de el espectro ampliado no solamente de las habilidades musicales de Bernstein, sino lo que él, además de como músico, hizo para hacer llegar la música, valga la redundancia, no solamente a otro nivel, sino a otro público. sí. Te pregunto, Luis, hay críticos que dicen que dado que Bernstein era un hombre de contradicciones, en el sentido de un hombre muy carismático por el otro lado, por un lado, pero por el otro lado muy introvertido. Esto pudiera estar vinculado cinematográficamente un poco para entender todos los recursos que hay con el uso del blanco y negro y el contraste con esas escenas donde lo que hay es colores saturados, es decir, cómo los elementos visuales, tú que eres también director, cómo se usan para de una u otra manera construir los personajes y en particular un personaje tan particular como Leonard Bernstein. Yo creo que el tema, porque también es el asunto en dónde está ese cambio de colores, ¿no? Porque es muy fácil como pensar cuando uno comienza a echar para atrás, bueno, sí, la mitad de la película es en blanco y negro y la otra mitad es a color, pero ¿cuándo ocurre ese cambio de colores? Él se está presentando en un escenario y es este momento que además son de esos cuadros que uno se le quedan grabados en la cabeza. Está de fondo Felice y está la sombra de él delante dirigiendo la orquesta y tú ves como la cámara se comienza a acercar a ella, entonces la vemos, ahora la vemos en otro espacio que es como una especie de callejón y de pronto pasamos al color. Es en ese momento para mí que es lo que yo creo que está sucediendo. Por un lado, Felicia entiende que va a quedar eclipsada por él. Va a quedar eclipsada por él y que su amor es tan grande que
en teoría, y lo pongo entre comillas porque ese cáncer no fue de gratis, en teoría lo va a aceptar y está ok con eso. Cuando nosotros nos pasamos al color, es en esta reunión que está en la casa y donde vemos por primera vez a Bernstein con este muchacho con el que tiene el romance, que bueno, duró con él bastante tiempo. Antes estaba medio sugerido con la relación de Matthew Boomer, el roommate que él tenía. Estaba medio sugerido, pero no era, si se quiere, directo, por lo menos si alguien no está familiarizado con la historia, porque yo lo estaba viendo con un amigo y mi amigo decía, pero él es gay, él es bisexual, o es que es cariñoso con su amigo, o es que la gente del medio es así, o sea, él me preguntaba. Y yo le decía, bueno, vamos a ver la película para ver qué es lo que sucede. Y ya acá no solamente lo ves interactuando con este músico, sino además ya entiendes cómo funciona Felicia, ya entiendes cómo funciona la familia, ya entiendes que es como de alguna manera un secreto a voces. Y ahí la cosa comienza a tomar color. Entonces yo creo que es ahí donde ocurre precisamente esa bisagra y es por esa razón. Además, a partir de ahí la vida de él comienza a tomar color y la vida de ella comienza a apagarse. Ella comienza a sufrir, comenzamos a ver las consecuencias de las elecciones que él toma reflejadas en ella, porque toda la parte en blanco y negro pareciera como una luna de miel, cosa que también es interesante porque pudiésemos asociar color bonito, blanco y negro triste, pero aquí la cosa es al revés. Y eso también me parece que es interesante. De hecho, hay algo que es interesante, que el actor que hace el clarinetista, que fue la primera Uh-huh. pareja de él, la escena cuando él ve entrar a Felicia, Se le es, rompe el corazón. él no tiene que decir una palabra, aparte es un extraordinario actor y no tiene que decir una palabra. Y es una escena en blanco y negro y es una escena durísima. Es una escena durísima. Y lo que tú dices, cómo luego los colores de Felicia empiezan a apagarse y aparte la forma como ella muere. Uh-huh. Entonces, y luego el desenfreno que empieza a ver en su vida, que es prácticamente como una salida eufórica, quizás para negar tanto dolor, ¿no? Eso no lo sabemos porque no hay suficientes elementos. Ahora, Harold, de la misma manera que Luis nos ha aclarado todos estos puntos, y tú hablaste de una cantidad de facetas musicales, yo quisiera que nos aclararas dos cositas. En primer lugar, ¿hay alguna faceta de su vida como músico que destaque por encima de otra? Y otra pregunta, ¿pudieras decirnos cuáles son las características de sus composiciones? Porque si nosotros ponemos, y tú lo marcas perfectamente, Quiet Place es una cosa, In the Town es otra cosa que prefigura, que anuncia que viene West Side Story, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿nos podrías de una forma muy sucinta contar cómo fue la evolución del estilo en sus composiciones, por favor? Sí, cuando tú me hiciste la primera pregunta, me comentabas si había alguna de esas facetas que podía ir por encima de la otra. Eso puede ser un poco circunstancial en el tiempo en el que nos estemos haciendo la pregunta. Y cuando nos vamos distanciando más de la época en la que la persona vivió, nos damos cuenta que lo que es más trascendente definitivamente, indiscutiblemente, es la composición. Las obras escritas son las que realmente van quedando como un gran legado. Y de hecho esa fue también una conclusión a la que él llegó en uno de sus programas que hizo en televisión explicando o tratando de buscar la respuesta de qué era lo que significaba la música clásica. Y él mismo llegaba a la conclusión que la música clásica tenía una distinción o una virtud frente a otras músicas, que todo estaba escrito, lo que garantizaba que de alguna manera esa reproducción de la música se iba a seguir manteniendo en el tiempo, con las diferencias de perspectiva que cada uno de los compositores o de los directores pueda tener en determinado momento, o un intérprete. Entonces la música de Bernstein cada vez va a reflejar más realmente lo que él fue, no a través tanto de la dirección, sino realmente de su propia obra, la cual tampoco es sencilla de clasificar, porque Bernstein tiene obras que son claramente de corte, vamos a decir, de sonido muy popular,
por no decir que son populares, porque no clasifican directamente en esa categoría, pero sí podemos decir también que hay obras que son más bien de carácter contemporáneo dentro de la estética de la música clásica. ¿Qué quiere decir eso? Que son, por ejemplo, obras como la del Kadish, que son obras que tienen un contexto absolutamente atonal. Y eso es algo totalmente diferente, lo cual no se parece, por ejemplo, a West Side Story, que es una historia con música que incluso coquetea un poco hasta con la música latina, como es el caso del mambo, que ha sido ahora el gran éxito de Dudamel frente a los montajes orquestales con orquestas juveniles. Entonces, es una obra tan extensa que tiene unos extremos tan distantes y a la vez tan integrados dentro de la música del siglo XX, que yo creo que esa es una de las grandes virtudes que van a destacar, y es como un solo compositor resumió, sintetizó tantos estilos que convivieron en este siglo pasado. Lo judío, la música judía, la música klezmer, ¿tiene algún tipo de toque dentro de ese uso de los metales que él tiene, tan marcados? Bueno, sí, recordemos que Leonard Bernstein fue un judío ashkenazí, es decir, desde la Europa del Este, y bueno, lo dije al principio, su familia venía de Ucrania y también estuvo inmerso dentro también de un ambiente musical en los Estados Unidos, en los que había mucho judaísmo, o sea, él estuvo en contacto con George Gershwin, y Gershwin también venía de una familia que era inmigrante de Rusia, donde la música hecha precisamente con metales, con el clarinete. Recordemos que también dije al principio que Bernstein hizo unas excelentes interpretaciones de la Rhapsody in Blue, dirigiendo y tocando el piano en simultáneo. Y además el movimiento de la música judía estaba muy ligado también con el movimiento en Broadway, porque en Broadway había también un teatro Yiddish que estaba muy desarrollado. Al lado de la casa de Gershwin estaba el teatro Yiddish y él estaba todo el tiempo en contacto con esto. Y Bernstein no se alejó de esto, estuvo inmerso totalmente en esa cultura. Ahora, es interesante, Luis, ¿tú conoces el episodio que, por cierto, no sale en la película, la escena que le hicieron a los Black Panthers? Sí, Felicia, bueno, claro, porque de nuevo la peli es maestro. Lo Felicia, lo menciono, perdón un momento, porque ujú, fíjate que Harold está hablando de el tema de lo que viene de la Europa del Este, ujú. la cuestión de Aaron Copland, también mencionaste a Gershwin, todo ese grupo, el tipo de sonidos, el tipo de los metales, y eso también vincula con la cultura negra, te vincula con el jazz. Sí, Ajá. Precisamente Felicia, ella fue activista política, eso es algo que no se trabaja, o sea, no se toca en la película, apenas sabemos algo de su carrera como actriz, pero ella se encargó junto con Leonard de hacerle una cena a los Black Panther y querer ayudarlos porque, bueno, no habían tenido un juicio justo en aquel momento. También Felicia estuvo en un movimiento que quería era antiguerra y precisamente quería ayudar, mejor dicho, quería ir en contra de todos estos niños, todos estos jóvenes que se habían ido a la guerra y cómo las madres se habían quedado, bueno, pues solas. Precisamente era como el movimiento de las madres en contra de la guerra. Todo esto, por supuesto, no está explicado en la película y no tiene por qué estar retratado porque de eso no va. De eso no va la historia. De hecho, una de las críticas que se ha hecho es cómo, bueno, Felicia está un personaje tan interesante, tan complejo, tan contradictorio también, está eclipsado, pero de nuevo, el foco no es ella, el foco es la relación de ellos y, por supuesto, Bernstein. Pero sí, ella, por supuesto, tenía una vida y fascinante. Habrá alguien, me imagino yo, más adelante hará la película ahora de ella desde su perspectiva y será otra historia completamente diferente. Sí, lo que vale la pena aclararles a todos, para que un poco entiendan de este tema que saqué a colación y que algunos no estarán enterados. El partido Pantera Negra Ujú. era un partido, digamos, radical negro, de gente de color, y 21 miembros del partido Pantera Negra en abril del año 69
habían sido acusados de conspirar por matar policías y bombardear comisarías y grandes almacenes en la ciudad de Nueva York. Y corrígeme, Luis, si estoy equivocado, empezando en 1970, ella va a hacer en ese gran penthouse duplex que tenían una fiesta de recaudación de fondos Exactamente. con las celebridades, hasta periodistas estaban ahí en Park Avenue a favor de ayudar a, no sé cómo decirlo, Luis, en pro de los derechos de los encarcelados y Sí. acudir a la defensa de ellos, porque parece que esto no era tan cierto. Exactamente, y no tuvieron un juicio justo, porque recordemos también que, bueno, todo lo que, podemos pasarnos por Spike Lee, y ese señor Spike Lee te va a echar el cuento de todo esto. Precisamente, los Black Panthers, cada vez que algunos de los que eran activistas, o tal vez no eran activistas, pero iban pasando por ahí cuando había una redada, esta gente no tenía ningún tipo vamos a decir, ni de juicio justo, ni tampoco algún tipo de respeto por parte de la policía. Recordemos que, bueno, estábamos en plena época de segregación, en plena época de estas luchas raciales bien, bien encarnizadas, y los Black Panther técnicamente eran, salvando las distancias para efectos de la policía, unos guerrilleros que había que meter presos, que había que maltratar y una gente que no tenía derechos. Ponerte del lado de los Black Panther en aquel momento era técnicamente un statement político bastante bold, bastante fuerte, que te podía ganar ciertas antipatías, pero al mismo tiempo, bueno, demostraba lo comprometido que estaba con esos movimientos sociales que estaban en auge. Ok, aquí hay una pregunta que es para los dos. Luis Eh, primero. Luis, primero, es un poco en torno a la personalidad de Bernstein. Harold ha señalado cómo apunta hacia lo, hacia los más jóvenes, cómo de una u otra manera abre la música de los tiempos, cómo de una u otra manera le abre espacio a los latinos de una forma muy particular, porque West Side Story es un ícono, Ujú. indudablemente, le gusta a quien le guste. Y Luis, todo este elemento lúdico, todo este elemento que Harold señala, si nos vamos a lo arquetipal, Ujú. ¿ok? ¿Por qué Bernstein? ¿Es acaso Bernstein como un presagio del poder eterno? Mira, ¿Es un mago? precisamente, ¿Qué es? ajá. Para mí, él tiene como una mezcla de dos cosas, ¿no? Por un lado, tiene bastante del poder eterno, precisamente porque recordemos que, para poner a la gente en contexto, esta estructura del poder eterno que Jung habló de ella, Von Franz le dedicó un libro, Hillman también, es el eterno adolescente, ¿no? Esta persona que no solamente tiene grandes planes, sino que lo quiere alcanzar todo, nada lo va a satisfacer, siempre ir de un estímulo a otro, etcétera. El poder eterno es un poco como esta fuerza incansable, incontrolable de la juventud. Y él tenía eso. Solamente cuando tú lo ves dirigiendo, te das cuenta esa energía que él tenía, que bueno, como que se transfiguraba. Y por otro lado, yo también veo que está esa cosa dionisiaca de la conexión con la música, el placer, esa metaxis de sentirse vivo, de aquí y ahora, y esto es lo importante. Me parece maravilloso este diálogo donde él está, bueno, está como más o menos ahí velado. Es que, de nuevo, la película tiene muchas sutilezas. Esos bajones que él tenía depresivos, que él le dice a Felice, es que no, el verano no me está cantando y no estoy escuchando el canto del verano. Y entonces ella llega y le responde, y cuando el verano comienza a cantar, es que él comienza a componer, que cuando comienza a entrar en esta otra relación con esta persona, él termina componiendo, tiene como este elemento de mi musa. Él quería, como buen puber, que todo estuviese hasta cierto punto funcionando, que todos orbitaran alrededor de él para él estar contento, Pero pero no, evidentemente no podía ser pero así. ese es el punto, pero no como un narcisista, Luis. No, no, pero es que, Es lo ajá, dionisíaco, es el eso juego. es, eso es lo que quería decir, porque
para lo dionisiaco, lo importante es ese proceso de vinculación. O sea, Dionisos va a conectar con nuestras emociones y él quiere conectar con las emociones. Si tú me preguntas a mí, sí, la relación de ellos dos es complicada, pero él la amaba profundamente. Fíjate cómo arranca la historia diciendo, bueno, todavía la estoy viendo ahí, o por ejemplo, cuando Felicia cae enferma y él decide suspender todo, se detiene la vida para poder estar con ella, para poder estar con su familia. Un narcisista no hace eso. No, y ese juego de más que hay al principio, los dos cuando se están conociendo en el parque, uno de espalda con el otro, y el ciclo se cierra al final. Vamos al parque y vamos a sentarnos uno de espalda con el otro. Ahora, este aspecto tan lúdico, tan adolescente, tan creativo, tan dionisíaco, todo eso en una licuadora, y aquí va la pelota para ti, Harold, ¿cómo se refleja en él como pianista? ¿Él era un buen pianista? Sí, hay discusiones sobre su nivel como pianista, pero como dije al principio, él decidió no desarrollar o no llevar esa bandera de primera. Él decidió primero llevar la dirección y también acompañado de la educación. Pero el piano se convirtió más bien como en un recurso que le complementaba, que le daba una inclusión dentro de su espectro musical tan amplio. Y Luis, tú mencionabas hace un momento de un momento en el que recordé una escena de la película cuando él está frente a la orquesta y se voltea a hablarle a unos alumnos que están en la sala de ensayo. Y él justo les dice eso, que él reflexiona que definitivamente hay que estar convencido de lo que uno quiere. Y él dice, yo en este momento me sentí convencido y por eso es que yo voy a vivir de esta manera en la que siento que es la manera correcta. Y punto. Y ahí avanza, de hecho ya es en la parte cercana al final de la película. Y también coincido que no le dieron un enfoque narcisista, sino sencillamente como una persona que tiene un liderazgo nato y que quiera o no quiera, siempre lo va a ejercer. Donde él va a llegar, la atención va a girar sobre él, indistintamente de que busque o no. Esto va a dar, ya tenía, y alguien puede objetar, decir que ya era famoso porque X. No, sencillamente hay personas que tienen esa energía que de tanto que todos apuntan hacia él, de tanto que su propio trabajo interior está desarrollado, llegan al lugar y se llevan la atención. Y eso también le daba, como dices tú, el poder eterno, este, de manera positiva también, coadyuvante para su habilidad compositiva. Siempre tenía esa energía renovada para poder hacer obras y obras y obras y obras y obras, y él incluso quiso componer más, pero también eso fue un costo que tuvo que pagar al momento de decidir compartir la composición con la dirección, porque obviamente una persona que dirige tiene que viajar, tiene que hacer giras, tiene que dedicarle un tiempo a otras cosas que incluso son logísticas. De hecho, recordé también un video muy interesante cuando Bernstein se movilizó para Israel después de la guerra de los 6 días para poder hacer un concierto donde tocaron el Mendelssohn y tocaron otras obras importantes. Entonces, bueno, en ese momento no estaba componiendo, en ese momento estaba dedicado a lo otro y eso tuvo un costo también. Interesante. Quiero, por favor, si alguien de los que están presentes quieren hacer alguna pregunta, por favor, escríbanla y con mucho gusto lo transmitimos. Adina, mi querida cuñada, tiene aquí una pregunta y es, ¿por qué no ganaron ningún Golden Globe? Dígalo ahí, maestro, maestro Bond. Bueno, este año los Golden están, bueno, los Golden, los Critics que ya fueron, o esta noche son los Emmy, más adelante vienen los SAG, el Oscar es en marzo. Yo creo que esta película, a ver, tiene todos los numeritos para llevarse los premios, pero lastimosamente el boom de Oppenheimer la terminó opacando, porque cuando tú ves todos los que están en las categorías de mejor actor, tú dices, bueno, ¿quién se puede medir con esta interpretación? Cillian Murphy en Oppenheimer, que está muy bien, que está muy, muy bien. Bradley Cooper también está muy chévere, pero creo yo que lo que sucedió con Oppenheimer terminó siendo un poco más
Ojo, y no lo digo en mal rollo, porque es un peliculón un poco más pop. O sea, hoy estamos hablando de Maestro y estamos 55 personas acá en Zoom. Si este foro hubiese sido Oppenheimer, hay 300, porque no todo el mundo ha visto Maestro. Todo el mundo escuchó hablar de Oppenheimer, no todo el mundo escuchó hablar de Maestro. Entonces, también yo creo que es un tema de Oppenheimer está más por ahí sonando que Maestro. Y fíjate que Ryan Gosling ganó también. No Bueno, sé. ganó mejor Just Can como mejor canción ahorita recientemente. Pero yo creo que este año, si yo tuviese que ver, bueno, si tuviese que decir quiénes son los que se la rifan en mejor actor, definitivamente Bradley Cooper en Maestro, Cillian Murphy en Oppenheimer y Paul Giamatti en The Holdovers está espectacular. De hecho, ganó precisamente los Critics, le ganó a Bradley Cooper, le ganó a Cillian Murphy, porque bueno, está maravilloso, está maravilloso. Ok. ¿Alguna otra pregunta, o alguna observación que ustedes quieran hacer? Los asistentes, si quieren traer a colación algo. Ya Sandra Katz está decretándolo, no va a ganar el Emmy hoy, así que ya sabemos que no va a ganar. Sandra, ¿por quién eres tú la favorita? ¿Quién es tu favorito? Ponlo ahí, por favor. Bien, ¿qué pudieran decir ustedes para ir cerrando este encuentro? Harold, ¿qué pudieras decir tú de esa escena final tan maravillosa? ¿Qué pudieras decirnos de eso? ¿Te refieres a la escena donde está, él creo que es una catedral y donde Sí, está dirigiendo la resurrección de Mahler? es correcto. Sí, bueno, en primero quisiera decir que es un momento propicio para justamente prolongar el deseo del maestro Bernstein de que escuchemos todos a Mahler. Él fue una persona que impulsó mucho la audición de la música académica, pero particularmente la de este compositor. ¿Por qué? Y ¿Por qué Mahler para él? bueno, yo pienso que esto mismo que estamos hablando de la característica personal de él, de esa fuerza interior, la tenía Mahler y esa sensación como de grandiosidad que tenía permanentemente. De hecho, Mahler no se dedica mucho a la música de cámara ni nada de eso, sino más bien a estas obras gigantes que además estaban estimuladas por la creatividad que había tenido Beethoven en un cuarto movimiento de la novena sinfonía, de hacer una sinfonía sinfónico-coral. Entonces, así es el mismo caso homólogo ahora de Mahler en la Segunda Sinfonía de Resurrección. Un coro completo, en pleno, con una orquesta gigante, que no solamente era gigante en dimensiones, sino también en fuerza interior. Entonces, este, esta escena, yo creo que es la unión perfecta entre la música, el poder de la música que ejerce sobre nosotros que estamos viendo la escena, y también con la esencia del maestro que en ese momento está mostrando toda la fuerza, la convicción interior que tiene y que pone en la música en perfecta sincronía. O sea, es un humano que está sintiendo completamente la música que está haciendo y por eso también se argumenta tanto la gestualidad que les dije que era para algunos muy exagerada, y que si no recuerdo no tiene batuta tampoco, lo que también ayuda un poco a hacer un lenguaje de dirección un poco más hacia lo vocal, como se hacen las direcciones corales. Y bueno, de Bueno, verdad que es excepcional. y quienes quieren saber más en torno a esto y justamente las referencias con Beethoven, Harold Vargas la próxima semana, creo que es la próxima semana, ¿no? Harold va a iniciar un ciclo sobre Beethoven, tengo entendido. En realidad ya lo comencé, acabo de terminar ahorita una segunda clase, son 4 clases, pero justo la que viene está dedicada a las sinfonías de Beethoven, haciendo todo un recorrido también por las circunstancias sociales que envolvieron la evolución del lenguaje compositivo de Beethoven hasta poder llegar al poema de Schiller en la novena sinfonía. Y también haciendo un poco mención al testamento que resume esa parte emocional que Beethoven tenía al final de su vida, ¿no? Con la sordera. Maravilloso, gracias Harold. A Bueno, ustedes, gracias Johnny, gracias Luis también por compartir, de ya verdad. va, falta el bocato de Cardinales, que Ajá. Martín Rodríguez Miranda se me adelantó, porque nosotros hemos hablado muchas cosas hasta ahora, pero nosotros tenemos una pregunta.
tenemos una pregunta y para enfocarla desde distintos aspectos. ¿Es posible tenerlo todo? Esta no es una película justamente de cómo aprender a vivir con la falta. No es una película donde no se tiene todo. ¿Qué piensan ustedes? Pero yo pienso que eso es un sentimiento que debe estar en nosotros de manera permanente. Y además que es conveniente tenerlo, porque así siempre tenemos algo por aspirar. El compositor nunca queda completamente satisfecho con la obra, bien sea porque le faltó algo que quiso decir y que no lo logró decir, o bien sea porque la interpretación que se acaba de hacer le faltó un poco de intención. Pero eso no debe faltar. No se puede tener todo y no conviene tampoco tenerlo todo. Como artista, uno nunca está satisfecho con lo que hace. Quizás sea Harold porque el arte es una consecuencia de la sublimación de nuestros tormentos interiores y mientras estemos vivos, ese, ese aliento de creación tiene que estar ahí para sostenernos. Por eso es que es necesario el arte para saber hacer con la falta. Que lo diga Luis. Yo le voy a dar la vuelta a la tortilla. Ajá. Aquí jugando un poco al abogado del diablo. Yo sí creo que puedes tenerlo todo, pero no al mismo tiempo. Y voy de nuevo a Dionisos, ¿no? López Pedraza decía que Dionisos era el dios de una sola mujer. ¿Y por qué el dios de una sola mujer? Porque, bueno, él estaba en el cortejo de Afrodita y eso era un desastre, etcétera, etcétera. Bueno, pero cuando él estuvo con Ariadna en Naxos, era solamente Ariadna. Y cuando estaba en el cortejo, pues con la ninfa que estaba era solamente esa ninfa. Y precisamente yo creo que eso es lo que sucede con este señor. Me Él ha encanta, podido, me la estás poniendo en bandeja de plata. yo creo que Estás poniendo en precisamente, bandeja de plata. Habrá sido el amor de Carolina se agarra la cabeza. Habrá sido el amor de una sola mujer, pero Dionisos terminó despedazado por muchas mujeres. claro, pero Y ¿cuál es el... Dioniso, y Dioniso, espérate, agárrame este tronco. Ajá, Ya va, ajá. espérate un momento. Porque si Orfeo, y ahí está, me imagino que nuestra, ya va, si Orfeo, que yo es que estoy escuchando ya que Susana Gastiu, muerta en la risa, si Orfeo apuntaba a la unidad, es decir, al todo, Dioniso era el dios de la disolución. Ujú. Entonces, ¿cómo puedes vivir amando cuando tú mismo tiendes a la disolución? Precisamente Dioniso también era el dios de la metaxis, que es el aquí y el ahora. Y lo que yo creo que es cuando este señor se sentaba y estaba trabajando en la composición, era solamente eso, que después se paraba y se diluía entre el romance, la familia, la mujer, etcétera. Pero en ese momento, eso era lo único que existía para él. Fíjate que cuando él está dirigiendo esta orquesta, tú sientes en este momento maravilloso de Mahler, tú dices en este momento este señor está pleno, está en todo. Y además este momento maravilloso cuando la cámara se mueve y descubres que aquí está la mujer y baila besa como si fuese la primera vez y tú dices, wow. Pero es en ese momento que está todo. Ya después la cosa se diluye. Pero yo creo que en esos momentos él sí alcanzó esa plenitud. Ustedes están siendo testigos de esos momentos geniales de Luis Gonti. Escúchenlo, él dice, en este momento, Ujú, y esa, es lo que Kierkegaard o Heidegger, no me acuerdo, los filósofos existencialistas llamaban como el Dasein. En lo que ocurre en este momento como un todo, Marta, lo que ocurre como un todo en este momento de la creación, que la creación es como un embarazo, es un acto de creación donde eres tú con el todo y el todo en ti, pero todo embarazo llega un momento del parto y las mujeres eso lo saben mucho más que nosotros, hay que dejar soltar y ese es el momento de la separación, o sea que la vida de una u otra manera es esa lucha de opuestos entre lo tengo todo y puedo perderlo todo o no tengo nada y cómo luego poder conquistar y seguir adelante.
Ok, ese caos, ese tohu bohu que nos hablan al principio y como poco a poco se fue dando el acto de la creación, ¿no? Eso mismo se reproduce en nuestras vidas. Entonces, ¿es posible tenerlo todo? Yo diría que gracias a Dios no. Yo creo que las adicciones justamente vienen como un grito para quienes lo tuvieron todo en un momento, porque la adicción no es otra cosa que un taponear y taponear y taponear porque no se sabe vivir con las faltas. Entonces, yo creo que, como Carolina ahí señala, por eso no conviene tenerlo todo, como dice Harold. Exactamente. Necesitamos el no. Es mi esposa. Y obviamente. Necesitamos tenerlo todo, no tenerlo todo para poder tener algo y para tener un algo por lo cual poder luchar. Qué bueno, de verdad que les agradezco infinitamente. Dos personas tan queridas y dos personas tan entregadas a a sus quehaceres como artistas, como creadores, Harold Vargas, Luis Bont. Bueno, no me queda más que invitarlos. Esta semana a empezar con el querido Ariel Segal y su mirada incisiva a lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, que no es cualquier cosa. Los invito luego a Alberto Bejarano, viene con, yo diría que uno de los escritores más importantes que tenemos que tener presentes hoy para entender el mundo que vivimos. Amos Oz, el hombre que se encargó de conceptualizar y traer los testimonios de todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y ponerlos sobre el tapete y hoy en día está más vigente que nunca en cuanto a lo que tiene que ver el derecho a la vida y la decisión indiscriminada de disponer de los derechos de otros. Y el gran León Febres Cordero nos trae un tema bien interesante, Apocalipsis. Les pido que estén pendientes porque la cartelera de Cultura Mundis está on fire. Vale, gracias a todos, Luisito. Gracias, Johnny. Gracias a Cultura Hasta la Mundis. próxima. Gracias, Giovanni. Gracias, Harold. Gracias a Gracias todos. a ti, Luis. Un Chao. placer. Brillante. Gracias. Adiós.